לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la sección El Buen Nombre, nuevamente con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy muchas veces en esta sección hablamos de cuestiones muy lejanas en el tiempo, pero hoy vamos a hablar de cuestiones muy cercanas en el tiempo, en el siglo XX, que está, como quien dice, aquí a la vuelta de la esquina, y cómo han evolucionado los nombres hebreos durante ese siglo, ¿no? Efectivamente, y lo que ha marcado naturalmente en una tendencia para lo que va a suceder ya visto, digamos, en perspectiva a este siglo XXI. Pero iniciemos con que la autora de este estudio, que se llama The Return of Biblical Personal Names in Israel, la investigadora de nombre Malka Muchnik, ella habla sobre estos nombres hebreos y su evolución en el siglo XX, haciendo un análisis de varios autores, entre ellos a Benjamín Beit Alahmi, quien indica que el movimiento sionista creó un nacionalismo secular y también una identidad y una cultura, lo cual rechazaba la cultura del pasado asociada con la diáspora. Con ello podríamos esperar entonces que los nombres utilizados en tiempos modernos no estuviesen relacionados con la religión o con la Biblia. Sin embargo, la historia judía antigua se une al sionismo porque hay temas muy claros de heroísmo y de orgullo. De tal suerte que en este análisis que se hace sobre los nombres israelíes, Shlomit Landman encuentra que los nombres bíblicos de héroes y de figuras gloriosas permanecieron en uso. Pues entonces, Beit Lahmi establece que solo los judíos israelíes de tendencia ortodoxa utilizaron estos nombres históricos como Abraham, Isaac, Jacob y Moshe. Sin embargo, los nombres israelíes fueron apareciendo en el siglo XX de una manera muy distinta a las tendencias onomásticas tradicionales. Cuando estamos comparando los nombres, digamos, los 10 más populares entre los años 1900, 1978 y 1991, encontramos un decrecimiento importante, significativo en nombres bíblicos, sobre todo en el caso de las mujeres. En un estudio sociocultural, refiriéndose precisamente a estos nombres israelíes, la autora Sasha Whiteman dice que hay 3 claros periodos a los cuales debemos distinguir. Y entonces hablamos de hasta el 1920, a donde la identidad judía fue central, y que se utilizaban los nombres de Abraham, Mordejai, Shlomo, Rachel, Sarah, Yehudit, junto con nombres bíblicos e inclusive nombres de varones de la Mishnah, y esto es que se acuñaron entre el primero y cuarto siglo de la era común. Y estos nombres son Yoyahim o Itamar. En el caso de mujeres podemos hablar de Bat-Zion o de Abishag. Aquí vemos notoriamente que sí hay una influencia bíblica, pero que ya va dejando poco a poco el sionismo, va dejando alguna herencia que va a ser aplicada entre los años 20 a 40, porque se prefirieron los nombres de héroes bíblicos como Asaf, Eitan y Yair, y ya en los años 50 hacia la mitad de la década de los 70, los nuevos nombres o de nuevo cuño empezaron a ser utilizados porque ya hablaban obviamente de la nueva época del Estado de Israel, la juventud, la belleza, la luz y la naturaleza. En este caso aparecen nombres como Alma, que es una chica joven, Yafit, una chica bella, Shahar, que obviamente estamos hablando de aurora, Hadass es el mirto.
A partir de este momento y en adelante, parte de la sociedad israelí prefirió el empleo de los nombres judíos, ya sea que fueran de nuevo cuño o antiguo, pero les empezaron a dar precedencia sobre lo que los autores en este estudio indican que son los nombres internacionales, los que claramente no son judíos. Hannah Jablonka está en desacuerdo con el punto de vista precisamente que hemos hablado de Sasha Whiteman, y ella afirma que durante toda la existencia del Estado de Israel, los 10 nombres de varones son básicamente bíblicos y no necesariamente con una relación de heroísmo. Ella encontró que entre 1945 y 1955 los nombres populares de varones de mayor presencia eran Moshe, Abraham, Yosef, Yaakov, David, Jaim, Shlomo, Mordejai y Eliau. Todos ellos indudablemente bíblicos, excepto por Jaim, que finalmente es un sustantivo común bíblico que significa vida. El nombre Israel, que aparece efectivamente en la Torá, es digamos, un autónimo colectivo porque se refiere al pueblo de Israel, al pueblo judío, y solo aparece curiosamente en el 9º lugar, cuando ya el Estado estaba establecido. Los nombres de mujeres más populares son Esther, Rachel, Sarah, Shoshana, Haná, Miriam, Rivka, Ruth, Lea y Dalia. En este caso, también, muchos de los nombres son empleados basados en la Biblia, con la excepción de Shoshana, que también es un sustantivo común bíblico que se refiere al lirio. Y curiosamente, el nombre de mujer Dalia, también, que es un nombre más en sentido global, que ha sido traducido como portadora de agua o como un ramal, y que para efectos de aquellas personas que están interesadas en la floricultura, Dalia resulta ser la flor nacional de México. Jablonka establece con un énfasis muy particular el origen bíblico de muchos nombres en ese entonces. De tal manera que cuando hablamos de Uri, Nimrod, Dror, Tamar y Abigail, son esos nombres que de plano no se empleaban tanto en esa época. El gran onomasticista, y también lo pongo con ese título, a Aaron Dembski, que es una persona que al día de hoy sigue trabajando en la Universidad de Bar-Ilan sobre todos los onomasticones hebreos. Él establece que los nombres no tradicionales bíblicos entraron, digamos, de moda en el siglo XX, seguidos de nombres que empezaban a tener una relación muy clara con la naturaleza. Él establece que la tendencia actual es utilizar nombres no religiosos, monosilábicos y, claro, unisex, de tal manera que no haya una distinción entre un sexo y el otro. De esta suerte se está reflejando el desarrollo de la sociedad israelí incorporada al resto de las sociedades de Occidente. El origen de los nombres hebreos empleados en esta fecha, al día de hoy, podemos hablar de que, por ejemplo, si ya en el 2018 se establecieron que los 10 más importantes eran David, Ariel, Noam, Laví, Yosef, Uri, Eitan, Daniel, Yehudá y Moshe, nos viene a establecer que 8 de ellos son claramente bíblicos, pero no todos ellos se refieren a figuras famosas. Los otros 2 nombres, Noam, que se refieren a una sensación de placer, un estado placentero, o Laví, que es
un vocablo que se emplea para referirse al león, son sustantivos comunes utilizados también en la Biblia, no necesariamente como nombres. El nombre Noam es utilizado en la actualidad por ambos sexos. Los 10 nombres más populares para bebitas ya en este siglo XXI, al principio del siglo XXI, estamos hablando de Tamar, Maya, Abigail, Noa, Ayala, Yael, Sara, Adel, Shirah y Romi, siendo que solo 5 de ellos provienen de la Biblia. Ayala, que es un cervatillo, y Shirah, que es un canto, se refieren otra vez a sustantivos comunes de la Biblia. Maya y Adel no son nombres estrictamente hebreos, son nombres internacionales. Y Romi puede ser un nombre compuesto del vocablo bíblico rom con el sufijo i, de tal suerte que se obtenga una traducción a este nombre como mi altitud o mi orgullo. Pero aquí la autora nos indica que ella piensa, y yo no concuerdo con ella, en que este nombre provenga más del topónimo de la capital de Italia, de Roma. La Oficina Central de Estadística de Israel no publica los nombres unisex de manera separada, sino que los incluye y los aplica más acorde a la tendencia de ser aplicados más a hombres o más a mujeres. De tal suerte que, por ejemplo, cuando buscamos nombres bíblicos nos encontramos que hay 94 para varones, hay 40 para mujeres y solo se consideran estrictamente unisex a 2 de ellos. Cuando provienen de un sustantivo o inclusive llegan a ser de algún verbo, son 73 nombres de varones, 71 de mujeres, y ahí ya empieza a haber una tendencia muy fuerte a los nombres unisex por cuanto a que ya se ubican a 34. Y así se van haciendo estudios como nombres compuestos, nombres derivados de la Mishnah, palabras que claramente son utilizadas en el medioevo, u otras también en las cuales hablamos de ya vocablos modernos. La razón por la gran diferencia encontrada en cuanto al género, que es que el 93% de los nombres propios de la Biblia son nombres de varones, pues eso hace que solo nos quede una mínima cantidad para el género femenino. Más aún, muchas mujeres son mencionadas en la Biblia sin sus nombres. Ya hemos hecho alguna emisión en la cual el anonimato en la Biblia se da más en las mujeres. Y el caso es, por ejemplo, de nombres como Haisha, Ajajamá, Mitkoa, refiriéndose a la mujer inteligente de la población de Tkoa, o Bahalat Haov, la mujer que, obtuvo su divinidad por un fantasma. En muchos casos, la mujer solo es mencionada acorde a su relación con miembros del género masculino de la familia. De tal suerte que solo conocemos a la esposa de Lot como la esposa de Lot, o también a la de Manoach, o a la de Potifar. En el caso de Iftach o de Paró, los nombres de sus hijas no los conocemos más que precisamente por su relación con sus padres. De tal suerte que los nombres femeninos son relativamente escasos en la Biblia. En el hebreo moderno se han adquirido muchos nuevos nombres. Cuando estamos realmente observando qué ha sucedido ya en este siglo XXI, en las ciudades religiosas israelíes, sobre todo en el año 2018, se encontró que el nombre más popular para niñas es Sara y que para varones es Aarón. Si comparamos los nombres que se han dado en estos 10 años, es evidente que hay un incremento en los nombres tradicionales y bíblicos
en todo el país. Y esto es producto también de este incremento que ha habido en la religiosidad en el país. Los nombres propios masculinos que han incrementado mucho desde el 2000 al 2018 son Yehudá, Rafael, Aarón, Shmuel, Shimón, Ishai, Binyamin, Hillel y Nería. Todos ellos bíblicos. Otros nombres que no son populares en las décadas pasadas, pero que reaparecieron en años recientes son los de Abiel, Malachi, Levi, Adar, Asher, Elimelech, Boaz, Adar, Obadia e Ishayahu. 8 de ellos bíblicos, mientras que los otros 2, Adar, que es el nombre del mes, y Hadar, con una Hei, en este caso, ya estamos hablando de nombres que se refieren al esplendor o al cítrico que se da en el mirto. Por último, contrario a lo que los nombres masculinos indican, los nombres de mujeres se han incrementado de manera muy importante, sobre todo desde el 2000 al 2018, y que no son bíblicos. En el caso de las mujeres, encontramos nombres como Ayala, Abigail, Arbel, Ofir, Carmel, Shaili, Aviv, Omer, Gefen, Libi, Halel, Halelí, Miel, Ariel, Anael, increíble, pero Immanuel, y también el de Toar. De esta suerte encontramos otros nombres que se aceptan de lenguas extranjeras, como ya lo hemos dicho, Adel, Aria, Mila, Emily, Liv, Leni, Emma, Gaia y Ann. Así pues, no olvidemos que el Yiddish también ha ayudado a que se incrementen los nombres o se les utilice con determinados sufijos para que indiquen el origen ashkenazí de sus portadores. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece muy sorprendente, sabiendo que estamos en el mismo siglo, pero a mí no deja de sorprenderme en los últimos años los nombres de los israelíes que han sido muy originales y desconcertantes por lo que mencionabas también, ¿no? De que muchos de los nombres masculinos de toda la vida, pues también se usan ahora para las mujeres. Así que con el nombre no obtenemos demasiada información sobre la persona que lo lleva. Efectivamente, y por eso en la próxima emisión trataremos de abordar un poco sobre los aspectos gramaticales de la integración de los nombres para ver si podemos lograr hacer, sin excluir a unos de otros, pero la diferenciación entre nombres propios masculinos y femeninos. Pues muchas gracias, Alejandro, y hasta la próxima, de aquí a 2 semanas. Hasta la próxima.